Encuentra el amor en un jardín en el centro del pueblo en Navidad. La joven dama siempre se sentaba en el banco y el joven del restaurante del frente la miraba todos los días. Pero su padre no estaba de acuerdo porque era un mesero y ella era una joven rica que escapaba de la soledad y el maltrato de su padre hacia ella y su hermano menor. Aquí tienes una historia de amor navideño, con drama, ternura y ese toque de esperanza que nace incluso en los inviernos más fríos. El amor nació en el jardín del pueblo, en el corazón del pequeño pueblo, donde las luces navideñas parecían latir como estrellas cercanas. Había un jardín con un viejo banco de madera. Allí, cada tarde, una joven dama de rostro sereno se sentaba en silencio. Se llamaba Isabela, hija del hombre más rico del pueblo, y también uno de los más duros. Para todos, Isabela era la imagen de la perfección, elegante, educada, siempre impecable, pero nadie sabía que cada tarde se escapaba de una casa llena de gritos, presión y un padre severo que maltrataba tanto a ella como a su pequeño hermano, Mateo. Aquel banco en el jardín era su único refugio, un lugar donde podía respirar sin miedo. Justo frente al jardín estaba el restaurante más acogedor del pueblo. Allí trabajaba Daniel, un joven mesero amable, humilde, sonriente y con unos ojos llenos de sueños. Cada día, mientras llevaba bandejas de un lado a otro, observaba a Isabela. No la miraba con lástima ni por su belleza, sino con una mezcla de curiosidad y admiración. Había en ella una tristeza que él reconocía y quería sanar. Con el pasar de los días, ella también comenzó a notarlo. Daniel siempre la saludaba con una sonrisa sincera, la clase de sonrisa que te envuelve el alma. Y un día, cuando la nieve caía suave como algodón, él se acercó con una taza de chocolate caliente. Pensé que tal vez, dijo tímido, esto podría calentarte un poquito. Isabela lo miró sorprendida. Nadie en su casa se preocupaba por cómo ella se sentía. Tomó la taza y por primera vez en mucho tiempo, sonrió desde el corazón. Desde entonces, cada tarde nació una conversación, una risa, un secreto compartido. Isabela descubrió que Daniel no solo era mesero, era un joven trabajador que soñaba con abrir su propio restaurante. Él descubrió que detrás de aquella dama elegante había una joven rota que solo quería sentirse amada, pero su padre lo descubrió. Una noche, al enterarse de que su hija hablaba con ese simple mesero, montó en cólera, la prohibió volver al jardín, la encerró en casa y amenazó con despedir a quien se atreviera a acercársele. Tú no estás destinada para alguien como él, gruñó, tu vida es otra. Pero Isabela, cansada del dolor, decidió levantarse por su hermano y por ella misma. En la víspera de Navidad, mientras el pueblo entero celebraba, ella tomó de la mano a Mateo y escapó hacia el jardín. Allí, bajo el árbol adornado con luces rojas y doradas, Daniel la esperaba sin saber si ella volvería. Bajo las luces del perdón, la mañana después de aquella noche de Navidad llegó con un silencio extraño. La nieve cubría el pueblo como si quisiera borrar los gritos, el miedo y los años de dolor que Isabela y Mateo habían vivido. Daniel se despertó antes del amanecer, preocupado. Aún podía sentir el temblor de Isabela en sus brazos y la mirada asustada de Mateo. Sabía que su vida había cambiado para siempre. En la casa grande del señor Valderrama, el padre reinaba una tensión pesada. El hombre no había dormido. Sentía la culpa carcomiéndolo, aunque no lo admitía. Había visto algo en los ojos de sus hijos, algo que él ya no podía ignorar, miedo, y eso le había partido el alma. Mientras tanto, Isabela preparaba el desayuno en el pequeño apartamento donde Daniel vivía con su tía Elena. La mujer, amorosa y de corazón grande, había abierto las puertas sin dudar. Aquí siempre tendrán un lugar, les dijo. Nadie pasa la Navidad solo, y nadie debería pasarla con miedo. Mateo reía mientras Daniel le enseñaba a hacer figuras de nieve desde la ventana empañada. Isabela los miraba con ternura. Por primera vez se sentía parte de una familia real, una familia que se cuidaba, que se escuchaba, que se amaba.
Pero la tranquilidad no duró mucho. Al caer la tarde, la puerta sonó con golpes fuertes. La tía Elena se asustó. Isabela se quedó helada, y Mateo corrió a esconderse detrás del sofá. Daniel abrió la puerta con el corazón acelerado. Era el señor Valderrama. No venía gritando, no venía amenazando, venía diferente. Su abrigo estaba cubierto de nieve y sus ojos parecían dos pozos cansados. Vine a hablar con mis hijos, dijo con voz baja, no a pelear. Isabela sintió un nudo en el pecho. Daniel la miró, esperando su decisión. Ella asintió. El padre entró, lento, como si cargara décadas de culpa sobre sus hombros. Mateo lo miraba con miedo, y aquello lo hirió como una daga. Sé que no he sido un buen padre, dijo finalmente. Sé que les he causado dolor, más del que puedo reparar. La sala quedó en silencio, pero ayer, su voz se quebró los sexta defendiendo su libertad. Vi que prefieren huir de mí antes que vivir conmigo, y eso me hizo entender que perdí más que autoridad. Perdí su confianza. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Mateo, temblando, se acercó un poco más. El padre respiró hondo. Si quieres estar con este joven, miró a Daniel, no lo impediré. Solo quiero una oportunidad para cambiar, para ser el padre que debí ser. Isabela dudó. Pero el amor no solo sana, también enseña a reconocer cuando un corazón quiere transformarse. Ella dio un paso al frente. No quiero volver a vivir con miedo, dijo, ni que Mateo lo haga. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo. El padre asintió. Haré lo que sea, murmuró, pero ¿me permitirían estar con ustedes esta Navidad? Aunque sea un momento. Daniel miró a Isabela, ella miró a Mateo. Suscríbete al canal y comparte, activa la campana. Y por primera vez, en mucho tiempo, no vieron al hombre cruel, sino a un padre herido tratando de repararse. Isabela tomó la mano de Mateo y lo acercó. Un momento, dijo finalmente, podemos intentarlo. El padre cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y la tía Elena puso más tazas de chocolate caliente en la mesa, con una sonrisa suave. La luz del árbol navideño iluminó la habitación mientras 4 personas se sentaban juntas, no como enemigos, sino como una familia que empezaba a reconstruirse. Afueras, en el jardín del pueblo, las luces seguían brillando, como recordándoles que incluso en las noches más frías, siempre hay un nuevo amanecer. El sueño que despertó. Los días después de Navidad fueron distintos para todos. Isabela, Mateo y Daniel comenzaron a formar una rutina tranquila. El frío del invierno seguía, pero la casa de la tía Elena siempre estaba llena de calor. El olor a pan recién horneado, las risas tímidas de Mateo, y la paz que Isabela nunca antes había conocido. El señor Valderrama, por su parte, estaba cumpliendo con su palabra. Llegaba cada tarde al jardín del pueblo, donde Isabela solía sentarse, y se quedaba allí, esperando. No exigía, no gritaba, simplemente esperaba que su hija quisiera hablar con él. Un día, Isabela decidió acercarse. Daniel la acompañó desde lejos, listo para intervenir si algo pasaba, pero confiando en que el corazón del hombre realmente estaba cambiando. El padre estaba sentado en aquel mismo banco de madera donde todo había empezado. No sabía si vendrías, dijo él, rompiendo el silencio. Tampoco yo, respondió Isabela suavemente, pero todos merecen una oportunidad, aunque sea pequeña. El hombre sonrió, pero su expresión estaba llena de nostalgia. Cuando tu madre murió, confesó, me convertí en alguien que ni yo conocía. Pensé que la manera de protegerlos era controlándolo todo, pero terminé destruyéndolo todo. Isabela bajó la mirada. Años enteros de miedo, gritos, órdenes y castigos le pasaron por la mente como un viento helado. No puedo olvidar lo que pasó, dijo ella con firmeza, pero puedo empezar a sanar, si tú también lo haces. El padre asintió con lágrimas contenidas. Haré terapia, lo prometo, dijo. No lo hago por mí, lo hago por ustedes. Por primera vez,
Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, la nieve que cubría el corazón de su padre empezaba a derretirse. Esa misma semana, Daniel recibía una noticia inesperada: el dueño del restaurante donde trabajaba había decidido retirarse. Daniel, le dijo el hombre mayor, he visto cómo trabajas, cómo tratas a la gente, cómo amas este lugar. Quiero que lo dirijas tú, y si quieres comprarlo en el futuro, te daré facilidades. Daniel sintió el corazón golpearle el pecho. Su sueño, ese que había compartido con Isabela en aquellas tardes frías, estaba empezando a volverse realidad. Corrió a contarle la noticia. Isabela lo abrazó con fuerza. Lo sabía, exclamó ella. Siempre supe que ibas a llegar lejos. Mateo, emocionado, saltó alrededor como si fuera Navidad otra vez. Pero la felicidad trajo algo más: esperanza para todos. Daniel, con su humildad, había demostrado que el valor de una persona no era su dinero, sino su corazón, y el padre de Isabela lo veía. Cada día, poco a poco, empezó a respetar al joven mesero que antes despreciaba. Una tarde, mientras el sol anaranjado pintaba el jardín, Daniel tomó la mano de Isabela. Isa, su voz tembló un poco, quiero abrir el restaurante no solo para mí, sino para nosotros. Tu hermano tendrá un lugar. Ella lo miró con los ojos brillantes. Daniel, susurró, tú eres mi hogar. Él sacó de su bolsillo una pequeña cajita. No era un anillo caro, ni de oro, ni con diamantes. Era sencillo, plateado, pero brillante. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, no todavía, dijo. Solo quiero que este anillo sea una promesa de que nunca volverás a estar sola. Isabela sintió como el corazón se le llenaba de luz. Acepto esa promesa, dijo, y yo te prometo algo a ti, que voy a construir una vida donde el amor siempre gane. Daniel la abrazó, y el mundo pareció detenerse. Desde lejos, el señor Valderrama los observaba, y en su rostro, por primera vez en muchos años, apareció una sonrisa real, la sonrisa de un padre que entendía que el amor era más fuerte que cualquier orgullo. Y así, bajo las luces cálidas del